Este principalmente es un seminario dictado a nivel nacional. Queremos dar la bienvenida a quienes nos acompañan de las diferentes ciudades del país y esperamos que la información que podamos ofrecer acá de algún modo pueda ayudar dentro de estas inquietudes que surgen siempre dentro del proceso de zonas comunes. Vamos a hablar de varias cosas. Cuando hablamos de zonas comunes, tendremos que estar hablando de diferentes aspectos relacionados, básicamente dentro del proceso que nos ocupa hoy, es la entrega y recibo de zonas comunes. ¿Quiénes son administradores acá? Ok. ¿Miembros de consejo? Ok. ¿Abogados? ¿Contadores? ¿Constructores? Ok, sí hay tres constructoras. Ok, bien, bienvenidos. Lo que voy a hablar muchas veces irá orientado hacia apoyar un poco la labor de los administradores, pero pues obviamente puede ser de apoyo a los constructores. Es curioso, pero este mismo seminario dictado para constructores es bastante diferente, pero en este momento está ajustado o se va a generar más que todo apoyado en los administradores para el ejercicio de todo el proceso de recibo de las zonas comunes. Entonces vamos a tocar algunos temas, lo que es el recibo de las zonas comunes en sí, pero primero entendiendo la discriminación de lo que es un bien común, sus características, cuándo se reciben, etcétera, temas de garantías, reclamaciones. También hablaremos sobre los proyectos integrados por etapas y también hablaremos de la administración provisional. Es muy importante entrar a definir los bienes comunes. Entonces vamos a mirar y a entrar a las definiciones. El artículo 3 de la ley 675, pues es la ley, de la ley 675 del 2001, que es el régimen de propiedad horizontal vigente, pues empieza a aclarar una cantidad de cosas relacionadas con los bienes comunes. Y aquí hay definiciones. Entonces miramos en las definiciones, bienes comunes esenciales. En la definición de bienes comunes esenciales, dice que son bienes indispensables para la existencia, la estabilidad, la conservación y la seguridad de un edificio o conjunto. Eso es lo que lo hace esencial. Así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Los demás, ¿qué dice? Entrar en carácter de bienes comunes no esenciales. Todo lo que sea necesario, indispensable para el uso de mi bien privado. Ahora pongamos dos ejemplos. Primero, en un conjunto de apartamentos, ¿qué es esencial? El lobby. Ok. Bueno, hay tantas cosas, pero vamos, la ley empieza a definirlas acá. Se reputan bienes comunes esenciales. Primero, el terreno sobrio bajo el cual existen construcciones o instalaciones de servicios públicos básicos. Es decir, sin el lote de terreno, ¿usted cómo puede vivir en su propiedad? No hay forma, ¿cierto? ¿Qué más? Los cimientos, es lo que no vemos, ¿no? Es cómo está lo que sostiene el edificio. ¿Será eso esencial? Tiene que ser esencial. La estructura, que es el esqueleto, es lo que sostiene el edificio. Sin eso usted no puede usar su bien privado, ¿cierto? Las circulaciones indispensables para el aprovechamiento de los bienes privados. Si no hay escaleras, si no hay pasillos, si no hay circulación, ¿cómo llega usted a su apartamento? Entonces eso tiene que ser esencial, ¿cierto? Las instalaciones generales de servicios públicos, pues si usted abre la llave y no le sale agua, pues ahí hay un problema de los servicios públicos. Si usted prende las luces, porque de algún modo todo el sistema está operando y está funcionando. Y si usted abre y sale gas de la estufa, es porque el sistema está operando. Entonces eso es esencial, porque sin eso usted no puede disfrutar el bien privado, ¿cierto? Las fachadas, sin fachadas, ¿cómo disfruta su apartamento? Las cubiertas,
techos o losas que sirven de cubierta a cualquier nivel. Y entonces en un edificio, ¿qué es esencial? Casi todo. ¿Qué no sería esencial? Porque dice, lo demás no es esencial. Un parque, correcto. Un salón comunal. Si hay un gimnasio, si hay piscina, correcto. Exactamente. Entonces, pues si uno se pone a ver, casi todo es esencial, ¿cierto? Y si es un conjunto de casas, hay que diferenciar. Ahora hay casas que están construidas de la siguiente manera. La gente compra el lote de terreno y dentro está la casa. Es decir, que tanto las fachadas como las cubiertas, los entrepisos normalmente deberían ser privados, más el lote de terreno. Y cada quien tiene su lote y su casa adentro. Entonces, esa es una forma de propiedad privada, donde ni las fachadas, ni las cubiertas, ni los cimientos, ni la estructura de esas casas son comunales, serían privadas. Ahora, hay otro tipo de viviendas que las llamamos casas, pero son edificios. ¿Qué es un edificio? Aquí en las definiciones también nos lo dice. Dice que es una construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote de terreno. Y entonces, a veces nos venden las casas, y las casas son un edificio realmente, porque están pegadas, arquitectónicamente están dependiendo y estructuralmente inclusive unas con otras. Y entonces yo no puedo romper esa pared porque le rompo la pared al vecino. Y entonces, en esos casos, las fachadas, las cubiertas, los entrepisos, los cimientos, las estructuras son comunales. Entonces hay que saber diferenciar. Que hay administradores que tienen problemas cuando llegan en esas casas y dicen, me arregla el techo, y dicen, no, esa es su casa, arréglelo usted. No, en esa parte el techo o la cubierta es comunal. Pero si son de las otras casas, tipo condominio, donde tengo mi lote de terreno y dentro mi vivienda, se me rompe el techo, yo no le puedo decir al administrador arréglemelo, porque es parte de mi propiedad privada. Ok, entonces esto es como para diferenciar. En un conjunto de esos, los bienes comunes esenciales, ¿cuáles podrían ser? La circulación, pero en... Circulaciones, en un condominio, sí. Las circulaciones. Circulaciones, accesos. Las zonas deportivas personales. ¿Pero deportivas son esenciales? No sería esencial. Pero están dentro también de la... Ok, aquí serían bienes no esenciales, ¿cierto? Entonces serían muy pocos los bienes esenciales en un condominio de estos. Pero si es un conjunto de casas como la que le mencioné ahora, que están estructuralmente integradas, sí hay muchos bienes comunes esenciales, porque esos se entienden como esenciales. ¿Bien? Entonces esto nos ayuda primero, y es supremamente importante, que todos podamos entender la diferencia de lo que es un tipo de bien y otro tipo de bien, porque el manejo es diferente para un caso y para el otro. ¿Listo? Entonces, entendido eso, entonces sí nos podemos ir al artículo 24 de la ley 675. Este artículo 24 es uno de los más leídos cuando uno está en el proceso de entrega y recibo de los bienes comunes. Pero vamos a ir antes. Constructor. Pues el constructor, eso es un negocio, ¿no? No es una actividad de la caridad de construir, ¿no? O sea, construir genera muchos riesgos y mucho trabajo que obviamente requiere una remuneración por eso. Entonces el que construye, pues busca un beneficio económico, y eso es importante tenerlo claro. Otra premisa de la construcción es, cuando se construye, es un trabajo artesanal, es decir, se hace a mano. No hay nada industrializado que le pongan a usted la casa y ¡pum!, se la pusieron y se la instalaron ahí, o en 2, 3 pasos quedó puesto. No, es una labor donde tiene que ir el obrero, levantar el muro, mirarlo, ponerle allí para que no sé si quedó torcido, si quedó bien, si está bien hecho. Es una labor que se va haciendo a mano, paso a paso. Entonces tampoco se puede esperar perfección.
Y eso es supremamente importante que se tenga claro a la hora de la entrega y el recibo de los bienes comunes. No existen construcciones perfectas. La otra es cuando se empieza a construir es una cosa diferente a cuando se empieza a diseñar. Usted hace el diseño y le queda maravilloso y usted ve que todo está ahí, que encajó y que está perfecto, pero cuando usted empieza a construir, nunca la construcción queda exactamente igual o milimétricamente igual. En el desarrollo y en la construcción pasan cosas. Y entonces hay gente que llega y compra, son de esos que cuando compran, el constructor se arrepiente toda la vida de haberle vendido a ese personaje. Que cuando está en la venta, bueno, eso es muy cordial, muy bueno, y de una vez va llegando de una vez a la sala de ventas con el celular prendido en cámara de video, a preguntar y a grabar todo lo que se está hablando ahí. Le está tomando foto a todo, los renders, las maquetas, grabando al que está hablando, al que está vendiendo, tomándole foto a toda la información y toda la publicidad, y empieza a tener un archivo. Como quien dice, no me han vendido, pero ya sé que va a haber problemas, por lo tanto empiezo a prevenirme contra el constructor. Recibe el inmueble y saca el metro y empieza a mirar al milímetro, ¿no? Me faltan 2 centímetros a este lado, me faltan 3 centímetros a este otro lado, y empiezan a generar como si fuera un asunto automatizado, donde las cosas o las piezas tienen que quedar perfectas y no. Entonces, es importante tener claro que obviamente, si las diferencias son representativas, pues bien vale la pena, porque algo pasó. O me engañaron con las áreas, y eso vamos a ver más adelante, o cambiaron el diseño, lo que sea. Pero si no son cosas representativas, es porque muchas veces ocurre de ese modo. Y a veces uno empieza que hagan una demanda porque nos faltaron 2 centímetros de circulación. Entonces uno dice, bueno, ¿y si gana la demanda, qué va a pasar? ¿Dónde le van a poner los 2 centímetros? Si quedó construido, quedó construido. Entonces vamos a mirar el alcance de todo ese tipo de cosas. Pero el constructor hace un proyecto y muchas veces lo vende sobre maqueta. Y entonces llega cualquier persona de una vez a buscar, a preguntar. Y desde el mismo momento del ofrecimiento inicia la venta. Es decir, desde el mismo momento en que la persona de ventas empieza a hablarme, incide en la decisión que yo voy a tomar. De ahí es tan importante que el constructor debe tener mucho cuidado con la información que da, porque puede constituir una publicidad engañosa o publicidad o información que induce al error a la persona. Ejemplos típicos de esto: brochures, videos, render muy bonitos, maravillosos, y en algunos casos una letra muy pequeña diciendo: lo que usted está viendo no es lo que lo voy a vender. Y entonces, ¿para qué le muestran eso? Le dicen: no, las características, acabados no son necesariamente los que se van a vender. Entonces, eso es cierto, pero no es cierto. Eso sirve hasta cierto punto, pero si se aleja tanto de la realidad, no puede ser cierto que esté amparado un constructor que porque escribió que no necesariamente es lo que se está ofreciendo, no necesariamente uno puede decir que está amparado el constructor. Llegamos a unas copropiedades en las que le dicen a uno, tenemos un video de una constructora, conjunto con una cantidad de cosas, entre ellas sala de cine, y en el video unas poltronas comodísimas, todos con gafas 3D, una pantalla gigante, y pues claro, ¿quién no compra con eso, no? Y a la hora de recibir, vamos y bueno, ¿dónde está? No, pues es que era un cuartico así de pequeño, sí, con 2 sillitas sencillas, un video bien ahí colgado. Ah, es que nosotros no dijimos que necesariamente tenía que ser así. Ojo, si está incidiendo en la decisión que está tomando y no corresponde a la realidad. Y entonces ponemos en la publicidad
conjunto con gimnasio. Y entonces, cuando uno va a recibir, ¿y ese salón que hay ahí qué es? El gimnasio. Pero no tiene equipos. Ah, no, nunca le ofrecimos equipos. Le dijimos gimnasio, no gimnasio dotado. Y eso incide en la decisión. Y afecta en la toma de decisiones. Muchos casos hemos tenido donde se ofrecen cosas. Estamos recibiendo una copropiedad donde decía piscina. Y la foto, detrás era una piscina olímpica. Papá, mamá, los niños felices en una piscina maravillosa. Y uno dice, ¡wow! Cualquiera compraría ahí. Eso es en la sabana de Bogotá. Y cuando se fue a recibir, lo que encontramos fue una poceta, no muy grande, medio jacuzzi, en plena sabana. Usted sabe que es eso a la intemperie, sin agua caliente ni nada, frío ahí tirado. Que lo primero que le dijimos al constructor es, bueno, métase. Vamos a probarla, métase. Y el arquitecto y la ingeniera no quisieron meterse. No, métase. Porque ahí dice piscina para niños. ¿Usted cree que vamos a meter un niño ahí? Yo no me imagino a la administradora con olladas de agua caliente llevando ya a calentar eso para ver si el niño se mete o no. No. Pero esa publicidad afecta. Incide en la decisión tomada. Por lo tanto, lo que se está ofreciendo es muy importante. Otro aspecto típico, el valor de la administración. Y entonces están las personas, ¿no? Llegan allá y preguntan, porque están sacando sus propias cuentas, se van a endeudar. Y entonces, ¿cuánto va a costar la administración? Ah, no, eso no le cuesta más de 100.000 pesos. Entonces sacan la calculadora. Tengo que pagar el crédito hipotecario, me voy a endeudar por aquí, por acá, tanto, me queda tanto. Y apenas los 100.000 de administración. Y dice, listo, puedo. Compran, se pasan. Primer recibo de administración, 450.000 pesos. ¿Y de dónde voy a pagar eso? Pero a mí el constructor me dijo tal, y van a la constructora enojados. Y el constructor, sí, lo que pasa es que eso es un proyecto por etapas. Y como están en la primera etapa y son poquitos, les toca distribuirse. Pero deje ver a que llegue la segunda etapa y ya se le alivia. Y entonces la persona ahí viendo cómo aguanta, haciendo horas extras, trasnochando, viendo a ver cómo hace para pagar la administración, mientras por fin venden la etapa 2 y la entregan. Entregaron la etapa 2, maravilloso. Cuota de administración, 550. Uy, ¿cómo así que pasó? Lo que pasa es que como en la etapa 2 había la piscina, entonces eso el mantenimiento es más caro. Y entonces nunca le bajó. Esa información afecta la venta. Algunos quieren mantener un perfil bajo por tema de impuestos o el beneficio de lo que están pagando en la universidad pública, etc. Entonces dicen, bueno, ¿esto en qué estrato es? Este es estrato 3. Ah, bueno, está bien. Y cuando les construyen con ascensores, todo, ¡prum!, estrato 5, de una vez. Y se ven afectados. Entonces hay una suma de cosas y cosas que están dentro del ofrecimiento que afectan. Y sobre eso, antes de ir al artículo 24, es importante acudir, por ejemplo, al artículo 23, 22 y 23. Bienes comunes de uso exclusivo. Porque muchas copropiedades se entregan bienes comunes asignados al uso exclusivo. ¿Cómo cuáles? Parqueaderos, ese es más típico. ¿Qué más? Terrazas, depósitos, patios. Entonces vamos a mirar qué está diciendo acá la norma. Dice, los bienes comunes no necesarios para el disfrute y goce de los bienes de dominio particular. Y en general, aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute del bien privado, tales como terrazas, cubiertas, patios interiores, retiros, podrán ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados que por su localización puedan disfrutarlo. Ok, aquí la ley está dando algo
que antes de la ley 675 se hacía, pero en los reglamentos, pero no estaba en la ley. Y es asignar bienes comunes al uso exclusivo. Y entonces el que está en el penthouse tiene unas terrazas gigantes. El que está en el primer piso tiene unos patios que le sirven bastante. O el que está en el segundo, que le queda pegado al salón comunal, entonces tiene una terraza también ahí interesante. Bueno, hay muchas formas de bienes comunes. Son comunales. Fueron construidos como comunales. Por lo tanto, no son privados. Pero por su característica, por su ubicación, por su localización, el único que se podría beneficiar de eso es el bien privado que está justamente al lado de eso. Y por eso se le concede el uso exclusivo. Ahora, ¿eso se puede hacer? Se puede hacer. ¿Qué también dice que es esto? Ok. Hasta el momento no me ha hablado de depósitos, ¿cierto? Me habló de terrazas, cubiertas, patios interiores, retiros que se pueden asignar. Luego dice, los parqueaderos de visitantes, accesos y circulaciones y todas las zonas comunes que por su naturaleza o destino son de uso y goce general, como salones comunales y áreas de recreación y deporte, entre otros, no podrán ser objeto de uso exclusivo. Hace poco estaba viendo una copropiedad donde el constructor puso zona común de uso exclusivo de las fachadas y las cubiertas de cada casa. No, se está saliendo del parámetro que le dio la norma. Ahora, lo que viene interesante es lo siguiente: los parqueaderos destinados a los vehículos de los propietarios del edificio conjunto podrán ser objeto de asignación de uso exclusivo de cada uno de los propietarios de bienes privados. ¿Cómo? De manera equitativa. Ojo, pero eso no es lo que está sucediendo actualmente. Y entonces usted llega y va a comprar y dice, los parqueaderos, no, son comunales de uso exclusivo, aquí se le asigna a cada uno. Ah, bueno, escójalo. Pero es que yo tengo otro vehículo. Ah, bueno, yo le puedo asignar otro, pero le cuesta más. Y entonces paga un poco más. Y después llega otro cliente y dice, pues es que yo tengo 3 vehículos. Ah, bueno, pague 2 parqueaderos más. Todos comunales de uso exclusivo. Y el constructor, cuando va a correrle la escritura de compra a su unidad privada, entonces describe: al apartamento 105 se le asignan los parqueaderos de uso exclusivo 101, 107 y 109. Vende todo el proyecto, después se reúne la asamblea y todo el mundo empieza a preguntarse, si este señor que tiene el mismo apartamento con la misma área que yo, ¿por qué tiene 3 parqueaderos y yo tengo 1? Y pagamos la misma administración. Y entonces él dice, porque yo pagué más. Y entonces todo el mundo dice, ah, bueno, sí, pago más. Pero eso vulnera lo que está diciendo aquí. No es equitativo. Equitativo es que todos tenemos lo mismo. Entonces no es equitativo cuando uno tiene 3, el otro tiene 1, el otro tiene 2. No es equitativo. Entonces, eso no lo puede hacer el constructor de ninguna manera, pero lo hace. El artículo 23, el parágrafo 2, dice, en ningún caso, ninguno, o sea, no hay opción, el propietario inicial podrá vender el derecho de uso exclusivo sobre los bienes comunes. Pero es claro que la realidad es otra. Los venden. Y entonces cuando uno está en el proceso de recibo los bienes comunes, encuentra uno que el constructor vendió terrazas, vendió bodegas que no están citadas acá como zonas comunes que se puedan asignar al uso exclusivo. Pero la gente paga por depósitos, por ejemplo. No lo menciona la ley. No lo incluye como un bien que pueda ser asignado de uso exclusivo. Pensaría que podría aplicar como los parqueaderos si son asignados de manera equitativa. Pero lo cierto es que el constructor nunca tiene depósitos para todos, sino normalmente para unos cuantos, para el que quiera pagar. Si eso es así,
entra en un problema porque la ley no concedió esos bienes para ser otorgados al uso exclusivo. Y mucho menos para que la gente haya tenido que pagarle al constructor por esos bienes. Entonces es importante tener claro, esos bienes son comunales, no son del constructor. Los privados son del constructor hasta cuando los vende, pero los comunales, el constructor no puede andar feriándolos, ni ofreciéndolos, ni recibiendo dinero por eso. Eso tiene que quedar muy claro y es supremamente importante, porque no se está cumpliendo, ¿ok? Bien. Entonces, seguimos en el proceso de venta. Constructor, sala de ventas, ofrece muchas cosas. Uno entiende que independientemente del que el constructor quiera una cosa, el comercial, por el afán de vender, muchas veces se compromete con cosas que ni siquiera estaban proyectadas. Y siempre le decimos a nuestros constructores, pilas, asegure de mantener alineado el departamento comercial con el resto de áreas para que no esté diciendo lo que no debe decir. El departamento jurídico está muy pendiente de todo eso. Y empiezan a generarse documentos. Uno de ellos, la misma promesa de compraventa, o el contrato fiduciario, o el contrato de venta, que quieran llamarlo, documento que es la primera base para iniciar el proceso de ventas. Ya en ese documento encontramos cosas que el constructor normalmente usa para amarrar al cliente. ¿Quién diseñó el documento? Constructor. Ahora, honestamente, ¿las personas lo leen concienzudamente? No, no lo leen concienzudamente, porque es un poco de parágrafo, de articulado ahí con sus parágrafos, con tu información, y lo que a la gente le importa que quede claro es el nombre de la persona, su número de cédula y cómo es que va a ser el pago de eso. Y el resto de cosas usualmente no lo mira, y eso es un problema. Muchas de las reclamaciones que nosotros atendemos, la gente dice, yo no sabía, pero ¿cuándo? ¿El constructor cómo se le ocurre que va a decir? Miremos, usted firmó una promesa de compraventa donde el constructor dijo que no le iba a poner a usted los registros, sino que usted los iba a pagar de los contadores de luz, etcétera, bueno, una cantidad de cosas de agua, etcétera, y usted los está reclamando. El constructor le dijo esto, que se eximía de esto, aquello y lo otro, y usted lo firmó y lo aceptó desde la misma promesa de compraventa. Entonces, una de las cosas que es importante tener claro es, no se confíen de las promesas de compraventa, verifiquen bien el asunto. La ley 1480 del 2011, que es la ley de protección del consumidor, habla de los documentos, lo que se conoce como cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas son precisamente ese tipo de información donde el constructor normalmente se reserva ciertos derechos para ciertas cosas. El constructor se reserva el derecho de, y ahí empezamos una cantidad de información entendida como cláusula abusiva. Y voy a referirme a algunas de esas cláusulas abusivas. Usted las encuentra al final del reglamento de propiedad horizontal, normalmente cuando dice disposiciones finales por allá, donde la gente no alcanza por allá a leer. ¿Qué dice? Lo típico. El constructor se reserva el derecho de construir o no las siguientes etapas. Y pongamos que es un conjunto integrado por 3 etapas y el constructor ofreció piscina, pero dijo que esa iba en la 3ª etapa. Y ofreció salón múltiple de juegos para niños, pero ese iba en la 2ª etapa. Y entonces surge la pregunta, ¿y si el constructor se reserva el derecho de construir o no las siguientes etapas, entonces qué le está diciendo? Que si él quiere, no le va a dar ni piscina, ni zona de juegos, ni nada. El constructor se reserva el derecho de diseñar, cambiar el diseño del proyecto cuando él considere y lo estime conveniente. Y entonces le muestra una maqueta con unas torres maravillosas, una ambientación fabulosa. Hace la primera etapa y dice, uy no, cambiémosle el diseño. Es que como me reservé el derecho, yo lo puedo cambiar.
Punto. Cláusula abusiva también. El constructor se reserva el derecho de cambiar los materiales de la construcción. Y al principio le dijeron que eso era una cerámica italiana, no sé qué, y le trajeron la china, la más mala que había en el mercado, donde no se consigue la referencia ni nada. Toda la cerámica de los baños, tanta cosa que hay como acabados. Y reservarse el derecho va incluso en contra de la misma ley 1480, donde inclusive las normas que le exigen a él entregar las especificaciones técnicas de construcción. Por ejemplo, en Secretaría del Hábitat aquí en Bogotá, pues tiene que radicar cuáles son las especificaciones de qué materiales va a usar en cada una de las cosas. Y esa certificación, esa radicación es supremamente importante, porque ahí es donde dice qué materiales empleará. Entonces, si una persona va en el momento de la compra o está en el proceso de compra y dice, por favor, présteme el certificado o la radicación ante la alcaldía sobre las especificaciones de construcción para mirar si lo que usted me está diciendo que me va a ofrecer es lo mismo que usted radicó ante la Secretaría o ante la entidad gubernamental sobre acabados y calidad de los materiales, que pueden contar diferencias. Bien. Entonces, estas son cositas que dentro del proceso de venta se van viendo. Algo que la Superintendencia Superintendencia de Industria y Comercio se ha pronunciado bastante es el tema, por ejemplo, de los metros cuadrados y sus áreas. ¿Qué es área construida y qué es área privada? Apartamentos de 120 metros cuadrados. Y guarda silencio. Y entonces las personas cuando compran empiezan a medir y eso les midió 116 metros cuadrados. ¿Y dónde está el resto? Ah, es que eso es área construida, no área privada. El área construida involucra todos los muros comunales. Por eso no le da a usted la medida. Entonces existe una circular, que es la circular externa número 6 de febrero del 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde aclara varios conceptos allí. Circular 6 de febrero del 2012. Primero que aclara es que cuando el constructor va a hablar de áreas, tiene que dejar muy claro que es área privada, no área construida. Y que si no lo aclara, se da por entendido que es área privada, el área que está poniendo ahí. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa es que el constructor debe dar un estimado de la cuota de administración. Otro aspecto que aclara es que si va a entregar parqueaderos para asignarlos al uso exclusivo, debe dejarle claro al cliente que no obstante la asignación que tiene, si la asamblea con una mayoría calificada del 70% quiere cambiar la distribución de los parqueaderos, está en la libertad porque es la dueña de los bienes comunes. Porque eso puede ocurrir. Entonces el que tiene 3 parqueaderos, el que tiene 2, la asamblea bien puede reunirse y decir, ahora vamos a rotarnos. Pero es que yo pagué al constructor. Ese es su problema con el constructor, porque el parágrafo 2 del artículo 23 de la ley 675 dice que usted no puede, que el constructor no podía vender los usos exclusivos. Y si él no lo podía vender, pues usted tampoco podía comprarlos. Porque igual siguen siendo bienes comunes. ¿Y quiénes son los dueños de los bienes comunes? Los propietarios de los bienes privados. Cuando se reúnen en la asamblea toman decisiones sobre los mismos. Ok. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos muy, muy claros dentro del proceso. Hay que revisar muy bien la información que se entrega como publicidad y hay que revisar muy bien los primeros documentos de firma que nosotros tenemos como las promesas de compraventa. Normalmente el proyecto hasta ahora está en papel. ¿Qué le toca seguir haciendo al constructor? Bueno, avanzar con el proyecto. Y es, si tengo un lote de terreno,
Tengo que tener varios factores en cuenta antes de construir. Uno de los más importantes es el plan de ordenamiento territorial. Para mirar qué puedo construir en ese lote de terreno que está ubicado en tal sitio. Eso es fundamental. Y dentro de ese documento tengo que mirar también cosas como índice de construcción, índice de ocupación, etcétera. Claro, tengo un terreno de 3.000 metros cuadrados y va a construir en él. ¿Puedo construirlo todo? No, seguramente hay unos aislamientos que tengo que tener en cuenta y tengo que entregarles unas zonas al municipio o al distrito, sesiones tipo A. Es que solamente de este lote usted solamente puede ocupar tanto por ciento. Listo. Ahora, de esa ocupación usted puede construir tantos pisos hacia arriba y tantos pisos hacia abajo. Ese es el índice de construcción. Bueno, entonces, mirando esos factores, voy diseñando qué puedo construir. Y empiezo a mirar otros índices, como por ejemplo, las sesiones tipo B, que son las internas, el equipamiento comunal, cuántas áreas tengo que dar mínimas para zonas sociales, de recreación, circulaciones, etc. Y de esas unidades privadas, ¿cuántos parqueaderos tengo que construir? La cual se diferencia si es una vivienda de interés social o es una vivienda de unas características u otras. Bogotá, de acuerdo a su sectorización, pues también tiene normas específicas sobre eso. Y de ese número de parqueaderos para residentes, tiene que haber un número de parqueaderos para visitantes. La asamblea no puede disponer de los parqueaderos de visitantes, porque son para visitantes. Y de ese número de parqueaderos, también tiene que haber un porcentaje para discapacidad que tiene que tener unas áreas diferentes. Y entonces todas esas cifras, el que hace el diseño suma, resta, multiplica, divide, proyecta, dibuja y dice: este es un proyecto que cumple con todos esos requisitos. Y entonces puede empezar a radicar licencias. Pero eso toca acompañarlo de aspectos estructurales. Ese dibujito que le quedó tan bonito de esas torres tan hermosas, estructuralmente, ¿cómo van? Bueno, entonces toca perforar el terreno para mirar qué tipo de terreno tenemos, para saber que nos dé un estudio de suelos y nos arroje un resultado, para que un ingeniero estructural y calculista pueda decir qué tipo de cimentación tiene que tener ese tipo de edificio para que se sostenga en un terreno como el que está ahí. ¿Qué recomendaciones, especificaciones? Y sobre esas características, basado en ese dibujo, entonces sale todos unos cálculos estructurales del proyecto y unos planos estructurales que tienen que tener sellos de aprobación por parte de la autoridad urbanística competente, bien sea curadurías urbanas o planeaciones municipales. En el caso de los planos, yo, pues ahora que estoy en una copropiedad que es relativamente nueva, llevo como año y medio, hemos notado que lo que se hizo realmente difiere en algunas cosas con los planos que están radicados allá en el archivo general. Eso es muy común, pero no, por ser común no quiere decir que esté bien, porque precisamente lo que le aprueban es para que la persona lo construya como se lo aprobaron. Ahora, resulta que lo van a construir y hay una tubería, una cosa que no permite hacer la cosa ahí. Bueno, seguramente tendrán que hacer ajustes, pero esas modificaciones o reformas tienen que llevarlas nuevamente a la entidad urbanística, porque es una reforma al proyecto. Tiene que ir a modificar la licencia correspondiente. Sin eso, entonces, lo que puede pasar es lo que hoy está en una copropiedad similar, donde el constructor le aprobaron unos planos, y es tan buena gente que cuando iba construyendo las casas decía: ¿cómo quiere usted la casa? ¿Le quito ese pedazo? Le quito ese pedazo, le entregó su casa y se fue. Ya han pasado 20 años. Y por denuncias de un bondadoso propietario que lo están atacando por una construcción, denunció las obras de todo el mundo. Y entonces
¿Qué dice planeación? Pues les toca rectificar, les toca pedir reforma a la licencia y ajustar los diseños. Entonces, eso es lo que se expone una copropiedad cuando lo que está físicamente no concuerda con lo que le aprobaron. ¿El estudio de suelos lo puedo solicitar directamente o solamente radican la parte de la parametría? Ok. Todo eso tiene que radicar el constructor ante la entidad urbanística competente, que normalmente los tiene por un tiempo y los lleva a un archivo general donde siempre pierde el 50% en muchos casos de la información y usted vaya a buscar y no encuentran o le entregan parcial por alguna razón. En muchos casos se pierde la información. Pero independientemente de que usted pueda consultarlo con la entidad que le radicó, donde se radicó eso, también es cierto que la mayoría de las construcciones por sus metros cuadrados exigen supervisión técnica. Y la norma exige que el supervisor técnico tiene que entregar la información. Inclusive ahora con la ley que tiene que ver precisamente, la que llaman ley Space o anti-Space, pero es la ley de vivienda segura, donde aclaraba que a partir de 2.000 metros cuadrados debía tener supervisión técnica y el supervisor técnico tiene que entregar. Y eso también es un ajuste a lo que es la NSR 10, que es la norma de sismorresistencia 10, donde el supervisor tiene que entregarle no solamente al constructor, sino inclusive a quienes van a ser los propietarios de la información correspondiente. Y ahí va el estudio de suelo, los cálculos, etcétera. Toda la información correspondiente al proyecto debe entregarla. Y también una certificación de que cumple con todos los requisitos de sismorresistencia. Pero ¿sí? ¿hay algún tiempo específico legal en que yo pueda exigirle a la constructora que me entregue memorias de cálculo? La ley no dice los tiempos, pero es una cosa que usted puede solicitar. O sea, hay que mirar en qué momento está ese edificio. Ojo, tenemos la ley precisamente de vivienda segura que está en el 2016, pero antes de eso tenemos la NSR 10, que es la norma de sismorresistencia 10, y antes de eso la NSR 98, que es más blanda y más laxa en ese tipo de cosas. Cada vez la norma va siendo más rigurosa. O sea, hay que analizar en qué fecha fue construido, en qué fecha se entregó, etcétera, para mirar en qué momento aplica cada norma para saber exactamente qué se le puede pedir. Pero, ojo, cuando ustedes van a las curadurías, por ejemplo, o al archivo general a pedir información, ustedes no van a encontrar información relacionada con las redes de servicios públicos, porque no es competencia directa de la entidad urbanística en este caso, sino usted va a encontrar planos PH, planos arquitectónicos, planos estructurales, licencias, estudios de suelos, memorias de cálculos, etcétera. Diagrama unifilar. Sí, sí. Lo que acaba de decir, ¿por qué las entidades públicas no entran de la puerta para adentro y permiten, por ejemplo, colocar una tubería principal de 6 pulgadas para 150 apartamentos y uno va al acueducto o a las empresas de alcantarillado y dicen, eso es problema distinto y nosotros no nos metemos a eso? ¿Quién regula eso? Bueno, muy bien. Perdón, antes. No, pues yo le iba a decir, lo que pasa es que, por ejemplo, en ese caso, en las construcciones y todo eso, siempre tiene que haber un sitio, tiene que haber un interventor que es el que va a estar supervisando toda la obra y que se utilicen los materiales que son. ¿Sí? Que se meta la tubería que no es de pronto porque hubo dinero bajo de cuerda y el otro permitió eso, pero no es lo legal, no es permitido. Entonces, por eso cuando usted vaya a hacer el cambio, dice, no, eso ya es problema de ella. Sí, Okay. La pregunta mía es, ¿por qué la empresa de acueducto alcantarillado, por qué la empresa de Caricada, por qué la empresa de Chía no se entra de la puerta de la portería hacia adentro? Bueno, lo que pasa es que, bueno, hay momentos, y hablando de los servicios públicos, digamos que cada quien tiene su modo de operación. Por ejemplo, energía eléctrica. Existen entidades aprobadas por el Ministerio de Minas y Energía, que son empresas certificadoras de la norma RETIE, RETILAB, etc. La certificación RETIE es algo que se expide antes de la conexión
con la empresa prestadora del servicio. Entonces, ¿qué exige la empresa prestadora de servicios? Présteme las certificaciones RETIE y los planos. Sella los planos y cumple con la norma y conecta. Pero no es la entidad llamada a la revisión. Ahora, si no se cumple con algún requisito de eso, es responsabilidad de la entidad certificadora, que fue la que inspeccionó, verificó de arriba hasta abajo, a los polos a tierra, a verificar que toda la conexión cumplía con la norma. Y por eso expide certificaciones. ¿Bien? Entonces, si estamos hablando de empresas como Acueducto, pues entonces esto parte, por ejemplo, de un diseño hidráulico que inicialmente se hace con unos cálculos correspondientes de acuerdo a las características, inclusive al tipo de suelo y muchas cosas, y allí se determina si va a tener un tanque de reserva, qué dimensión tiene el tanque, si vamos a tener motobombas, equipos hidroneumáticos, con qué capacidad y con qué fuerza para que impulse el agua hasta tal sitio, unos cálculos para toda cosa, la canalización de todo lo que tiene que ver con las aguas lluvias, aguas negras, aguas blancas, etcétera, que dan la operación general de todo eso. Ellos tienen que presentar esos planos y todo ese proyecto a la empresa prestadora del servicio, quien en principio lo que hace es revisar el documento y mirar si cumple o no. En algunos casos vemos que van y revisan. En algunos otros solamente se toman la molestia de mirar, el plano cumple, es más o menos lo que haría la curaduría urbana. ¿Sí? El plano que usted me está mostrando cumple, pone el sello. Que usted ejecute o no, como está en el plano, es su problema con el cliente. Pero nosotros no somos una entidad de inspección o supervisión. De igual manera con ese tipo de servicios. Entonces nuestro compañero hablaba, por ejemplo, de la interventoría. Ahora, hay que diferenciar la supervisión técnica de la interventoría. No todos los conjuntos tienen interventoría. Es algo que yo como constructor quisiera contratar a un externo para que me verifique y me vigile el asunto. Hay otros que se ahorran ese gasto y solamente tienen un supervisor para que esté allá pendiente y haga el seguimiento y entregue la certificación al final. A tal punto que la nueva ley lo que establece es que ese supervisor debe ser externo al mismo constructor. Pero precisamente para evitar que el que le esté haciendo la construcción no vaya a generar unos vicios. A veces se encuentra uno cosas, que es que el constructor no le pagó al proveedor. Y entonces el proveedor aprovecha que tiene la obra destapada y empieza a hacerle un poco de maldades a la obra y tapa y se va. Y después empieza uno a ver que colapsó la tubería, que colapsó una cosa, que colapsó la otra, precisamente por eso. Ahora eso se llaman, lo que se conoce como vicios ocultos. Y ese tema de vicios ocultos ahorita lo vamos a ver ya más adelante en el tema ya jurídico de las acciones. Pero como usted lo puede apreciar, hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Hay cosas que por más de que usted contrate una empresa que le haga una inspección, primero no va a poder mirar la parte estructural del edificio o la parte de cimentación, a no ser que haga unas excavaciones, rompa y saque unos núcleos y saque unas pruebas, pero daña representativamente el proyecto. Entonces hay cosas que se presumen que están bien, de ahí que los tiempos de garantía por temas estructurales llegan hasta 10 años, porque hay cosas que no se pueden evidenciar inicialmente. Entonces, ese tipo de vicios ocultos, en tuberías, en muchas cosas que no cumple con la dimensión, con el diámetro, etcétera, pues no es otra cosa más que se presentan simplemente cuando colapsa. Y cuando rompen y sacan eso, uno dice, uy, ¿por qué esa tubería tan pequeña? Van y se miran los cálculos y dicen, esta era tubería de otro tipo, y no cumple. Pero muchas veces eso solo se evidencia es cuando colapsa, porque están por debajo. ¿Alguien había levantado la mano por este lado? Ok, y sigo. Usted, por ejemplo, me pasó ayer, o sea, hubo una ruptura de un tubo y pues tocaba cortar el agua. Eso era el tubo de agua caliente de las calderas del sistema de, que es una desgracia eso. Sí. Entonces resulta y pasa que cortaron el tubo y resulta que eso era la parte final del retorno y no había cómo sellarlo. Estuviera ahí, esta es la que nos vimos para reparar esa vaina. Me imagino. Cómo sellar. O hay alguno de los registros que no cierra realmente la tubería.
Entonces se tuvo que reparar prácticamente mojado y el tipo debajo de esa ducha reparando porque no hubo cómo sellar. Yo cómo hago una reclamación de eso a la constructora, sería. Claro, total. Por eso tuvieron que haberla sellado, digamos que entregado probado o algo así. Existen unos códigos, como por ejemplo la NTC 1500, que es el código de la fontanería. ¿La qué? NTC 1500, que es el código de la fontanería, donde establece unos requisitos y procedimientos para la construcción y las características de estas tuberías. Para el caso tal, tiene que haber algo donde yo pueda cerrar en algún lado para poder hacer una reparación. Y cuando no existe, simplemente que no se cumplió con la norma NTC 1500. ¿Sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchas normas. En materia de construcción hay muchas normas. A tal punto que tiene que haber un especialista en cada área al momento de diseñar y al momento de construir. Al tal punto que cuando usted va a recibir, le dicen al administrador, reciba usted. Y entonces el administrador está como bien pintado. Bonito el piso, color bonito. Está como bueno. Echa a ver, ¿no está coco? No está coca la tableta. Y listo. ¿Y detrás de eso qué? Entonces, ¿qué le garantiza a usted, señor administrador, que la motobomba que está allí tiene la capacidad suficiente y no está sobrecargada? No, pues ahí prendió, pero usted no sabe si está sobrecargada. Muestre dónde están los planos, dónde está el diseño y los cálculos que me permitan saber si el que calculó todo el sistema, que dijo que era una motobomba de esta capacidad, es la misma que está o no está. Eso tiene que hacer un ingeniero. ¿Qué me garantiza que estructuralmente está? Porque es que uno ve miembros de consejo de administración, administradores, porque cuando hay que recibir zonas comunes, todos son ingenieros, ¿no? Muchos sin el título, pero son ingenieros, ¿no? Entonces empiezan y llegan y dicen, uy, no, es una grieta, y uno a ver es una fisurita, ¿no? Uy, vea esa grieta. No, se nos va a caer el edificio. Y entonces van y contratan el ingeniero y dice, mire, eso es una fisurita en un muro no estructural. ¿Por qué se da? Por el movimiento, el asentamiento normal, hay que tocar repararla. Pero a veces generamos un escándalo donde no hay. O llega el que sabe un poco de eso y ve una grieta y dice, eso es una fisurita. Eso no es importante. Yo escuché a un ingeniero que eso no era importante, pero resulta que está sobre una columna del edificio. Y resulta que sí es importante, pero no se le prestó la atención debida. Entonces, hay tanta cosa que hay que revisar muy bien. Dentro de ese tanta cosa, cuando estamos hablando de las diferentes normas que se deben tener en cuenta para revisar muchos aspectos técnicos como las consabidas NTC, ¿qué las hace vinculantes para hacerlas exigentes a los constructores? Bueno, a ver, las normas técnicas, algunas podemos entenderlas como de obligatorio cumplimiento porque están incorporadas dentro de, inclusive, por ejemplo, el gas natural. La misma Superintendencia de Industria y Comercio las tiene ya como un asunto estricto de cumplimiento, etcétera. Hay algunas otras normas, por ejemplo, el tema de ascensores. Hay unas normas específicas, son internacionales, muy buenas. Pero en Bogotá son obligatorias porque se generaron unas normas específicas de cumplimiento, etcétera, etcétera. Pero fuera de Bogotá, no necesariamente, porque no hay un decreto que tenga esas características, excepto algunas otras ciudades del país como Cartagena y algunos municipios de Medellín. Pero hay unas que lo son. Si estamos hablando de las normas RETIE, códigos de la fontanería, la norma de sismo resistente, son normas que son necesariamente obligatorias. Algunas que, por ejemplo, si uno mira la norma RETIE, vincula, digamos, una NTC como el código de colores. Entonces ya se convierte en una obligación específica porque si los cables no cumplen con el código SPEC, la de fontanería también me exige unos códigos de colores porque si una tubería no cumple con un color, etcétera, yo puedo hacerlo obligatorio. Y hay miles de NTC que de pronto uno podría mirar que no son obligatorias,
pero que son un parámetro. Efectivamente, quien hace la revisión tiene que asegurarse de entender qué cosas son de obligatorio cumplimiento y cuáles simplemente son una base cuando no existe otra norma para cumplir. Por ejemplo, antes de que salieran las normas de piscinas, había unas normas internacionales sobre piscinas, pero no podíamos decir que eran obligatorias, pero fueron un referente para sacar la norma nacional, digamos. Pero eso es lo que usted dice, es cierto, hay que revisar bien eso. Es que precisamente me parece curioso cuando uno va a mirar la NSN 10, que en los apartes, en los finales y de cada capítulo, cita un poco. Y dicen debe cumplir, y casi todas las normas de nosotros han sido vinculadas, digamos, a través de las traducciones de la CNTP. Así es, correcto. Sí. Entonces, por ejemplo, el caso de los asesores causa curiosidad porque hay una NTC que es curioso porque para el distrito aplican, y si es una NTC que es a nivel nacional, ¿por qué no hacer obligatorias a nivel correcto. nacional? Porque... La ley de bomberos, por ejemplo. Correcto. La 1669, que en los conjuntos residenciales que uno encuentra muchas veces que el formato de registro para garantizar la certificación de los equipos, ¿qué hace uno para que sea vinculante? Cuando la 1669 habla claramente de la NFPA y está tipificada y está expresa en la NSN 10. Entonces me surge la inquietud, ¿qué hace para hacerlas vinculantes? Lo que pasa es que ya cuando uno está llevando a cabo un proceso, es cuando uno puede empezar a vincular cosas y argumentar suficientemente ante un juez. Inicialmente usted la cita dentro de la reclamación que hace al constructor y él le puede decir no me obliga, sí me obliga, pero eso es lo que dice el constructor. Pero finalmente un juez de la República es el que puede entrar a determinar ya claramente si está. Yo la cito, yo la citaría, yo las incluiría. Pero quiero avanzar, ¿listo? Entonces, va a llegar a ese bendito artículo 24 del que hemos hablado desde que empezamos y no he podido leerlo. Artículo 24, entrega de los bienes comunes por parte del propietario inicial. Se presume, cuando la norma dice se presume, ¿qué puedo estar entendiendo? Que eso no diga que pasa. Pues resulta que en el diccionario jurídico, cuando habla de se presume, se entiende de que se da por hecho, se da por aceptado, se da por entendido. Se presume que los bienes comunes por parte del propietario inicial, se presume que la entrega de bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes privados de un edificio o conjunto, tales como los elementos estructurales, los accesos, escaleras y espesores, se efectúan de manera simultánea con la entrega de aquellos según las actas correspondientes. Entonces aquí me está citando bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes del edificio. Ya habíamos citado al comienzo y hemos definido que eran bienes esenciales. Entonces estamos hablando que casi todos los bienes se convierten en esenciales. Y que los demás se entendían por no esenciales. Entonces aquí me está diciendo que se da por entendido de que cuando usted firma el acta de recibo de su unidad privada, está dando por entendido que usted recibió lo esencial. Cuando uno llega a apoyarles en el proceso de zonas comunes, empieza uno a ver que la copropiedad espera que el constructor le va a responder por absolutamente todo y que no le ha entregado absolutamente nada. Es que aquí no nos han entregado nada. ¿Está seguro de eso? Sí, porque no hemos firmado ni un acta de eso. A ver, actas han firmado muchas. Cuando usted recibió su apartamento y usted suyo, y usted suyo, y usted suyo, están firmando y están dando por entendido que recibieron los bienes esenciales. ¿Y por qué se escribió eso así en la norma? Tal vez entendiendo de que si usted está en su unidad privada y abre la llave y le sale agua, es porque todo el sistema hidroneumático está funcionando. Y si usted prendió la luz y le salió luz, es porque todo el circuito de energía estaba funcionando. Entonces se presume que eso está bien. ¿Por qué? Porque cuando usted lo recibió todo estaba funcionando. Prendió la estufa, abrió el gas, etcétera. Todo eso le funcionó. Y usted accedió, tuvo que haber pasado por una escalera, un pasillo, o coger un ascensor, haber llegado hasta su unidad privada. Se presume que todo eso estaba funcionando. Se presume que las fachadas y las cubiertas están bien y que estructuralmente está bien. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo el bien privado.